Primero que nada, buenas tardes. Bienvenido a Historias de Terror con el Guille. Si eres amante del terror clásico, lo macabro y lo sobrenatural, este es tu lugar. Este no es un canal para distraerte, es un espacio para recordar que lo desconocido nunca deja de observarte. Aquí contamos historias que no siempre tienen explicación. Algunas se susurran en pueblos olvidados, otras simplemente se niegan a morir. Si decides quedarte, hazlo con respeto, porque no todo lo que vas a escuchar está en el pasado. En las ciudades más antiguas de Japón, como Kioto, el folclore y las leyendas de criaturas sobrenaturales tienen una presencia profunda. Las historias se susurran entre las calles estrechas y las casas tradicionales, y a menudo son tomadas en serio por los lugareños, incluso en estos tiempos modernos. Una de las leyendas más perturbadoras que circulan por las sombras de Kioto es la de los Rokurokubi, criaturas nocturnas con un poder aterrador a un cuello elástico capaz de alargarse a voluntad. El Rokurokubi es un ser que, en su forma humana, parece completamente normal, pero al caer la noche, su naturaleza monstruosa se revela. Los Rokurokubi son conocidos por su habilidad para estirar y alargar su cuello hasta alcanzar largas distancias, un fenómeno aterrador que permite a estas criaturas acechar a sus víctimas sin ser vistas. En algunas versiones de la leyenda, el Rokurokubi también tiene una capacidad aún más macabra por la noche. Su cuello se estira mientras están dormidos, lo que les permite espiar a sus víctimas, especialmente a aquellas que están solas o en situaciones vulnerables. Aunque la historia de los Rokurokubi proviene de tiempos antiguos, se dice que estos monstruos son más que simples leyendas. Los habitantes de Kioto, especialmente aquellos que viven cerca de los antiguos templos y jardines, aseguran haber experimentado encuentros extraños con estos seres. Los más supersticiosos afirman que, si uno se cruza con un Rokurokubi, su vida puede terminar en un desastre, ya sea por una extraña enfermedad o por el horror de ser acechado durante la noche. Se cuenta que el origen de los Rokurokubi está vinculado a un castigo divino. Según algunas versiones, estas criaturas fueron humanas en su vida pasada, pero por pecados cometidos se convirtieron en monstruos de cuello alargado, condenados a vivir una existencia de horror y miedo, buscando venganza o simplemente alimentándose del terror que generan. Aunque el Rokurokubi es más conocido por sus travesuras nocturnas, una de las leyendas más espeluznantes habla de una cena que nunca olvidaré. La historia dice que una familia invitó a su casa a un extraño hombre, quien no solo mostró tener un apetito insaciable, sino que comenzó a manifestar las horribles características de un Rokurokubi. En esa cena, la víctima no solo fue el hambre del monstruo, sino también el horror de descubrir que su anfitrión no era quien decía ser. Era una tarde fría en Kioto, cuando decidí que quería conocer la ciudad más a fondo. Había llegado por trabajo, pero mi interés por las leyendas japonesas me llevó a buscar algo más, algo que no pudiera encontrar en los libros. Durante un paseo por las antiguas calles de Kioto, conocí a un hombre mayo-ere llamado Kenji, que había nacido y crecido allí. Parecía conocer cada rincón de la ciudad y cada historia que circulaba por ella. Una tarde, mientras tomábamos té en una de las casas tradicionales, le mencioné mi interés por las leyendas, y fue entonces cuando me habló de los Rokurokubi. Los Rokurokubi, comenzó Kenji, su voz grave y pausada, son una de las leyendas más antiguas y aterradoras de Kioto. Algunos dicen que todavía se pueden encontrar en los viejos distritos, pero es mejor que no busques demasiado. Algunas cosas no deben ser desenterradas. Su advertencia me intrigó aún más, y sin pensarlo mucho, le pedí que me llevara a uno de esos lugares donde las leyendas aún vivieran. Kenji me miró fijamente, su rostro serio. No te lo recomiendo, dijo, pero al ver mi determinación, finalmente aceptó. Vamos, pero debes estar preparado para lo que podrías encontrar. Nos dirigimos a una zona antigua de Kioto, cerca de los templos y el jardín de bambú, un lugar donde el aire huele a tierra mojada y el crujir de las hojas secas es constante. Las casas eran bajas, tradicionales, y el paisaje estaba impregnado con una atmósfera de calma,
aunque algo más oscuro se escondía en las sombras. Mientras caminábamos, Kenji me contó más sobre la leyenda. Según él, había una historia de hace muchos años sobre una familia que invitó a un extraño hombre a su casa. Al principio, el hombre parecía encantador y la cena se desarrolló con normalidad, pero a medida que avanzaba la noche, el hombre comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Su cuello, que había permanecido normal durante la velada, empezó a alargarse poco a poco, como si se estirara hacia los rincones más oscuros de la casa. Nadie podía ver su rostro, pero la familia comenzó a sentir que algo no estaba bien. Se dice que el hombre se transformó en un Roco-Rokubi esa noche, dijo Kenji, su tono aún más sombrío, y que la familia nunca volvió a ser la misma. Después de ese encuentro, fueron consumidos por un mal que ni el tiempo pudo borrar. Al llegar a un viejo templo, Kenji me indicó que entráramos. Este es el lugar donde dicen que los Roco-Rokubi se muestran más claramente, me dijo en un susurro. Algunos creen que el templo es un punto de convergencia para estas criaturas, una puerta entre el mundo de los vivos y los muertos. El aire en el templo estaba frío y el ambiente se volvía más tenso con cada paso que dábamos. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados de mitos y leyendas, y los candelabros de la habitación temblaban ligeramente, aunque no había viento. Era como si el lugar estuviera vivo, como si estuviera esperando. De repente, escuché un leve susurro, algo que no podía identificar al principio. ¿Escuchas eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Kenji se detuvo en seco. No mires atrás. No hagas ruido, susurró. Su rostro estaba palidecido y pude ver que el miedo era real en él. No estamos solos aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la sensación de ser observado me envolvió como una niebla espesa. A medida que avanzábamos, el susurro se hacía más claro. Era una voz suave, casi melódica, que parecía llamar a algo o a alguien. Me sentía atraído por el sonido, pero al mismo tiempo algo en mi interior me decía que no debía seguir. Mi mente comenzó a visualizar una figura, una mujer con un cuello alargado, observándome desde las sombras. Kenji, dije, mi voz temblando. ¿Qué está pasando? De repente, sentí una presencia detrás de mí, y antes de poder reaccionar, vi una figura alargada. Su cuello, estirándose hacia el techo, se doblaba y retorcía con una flexibilidad aterradora. Su rostro era el de una mujer, pero distorsionado, como si su forma humana fuera solo una fachada para la monstruosidad que acechaba dentro. El horror me paralizó, y antes de que pudiera moverme, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Pero el susurro continuó, más cerca, como si la criatura estuviera a solo unos pasos de mí. Es un Rokurokubi, susurró Kenji. Lo advertí. No pude moverme. El miedo me mantenía en su lugar y mi mente no dejaba de darme vueltas. El sonido del susurro se desvaneció, pero la sensación de ser perseguido, de que algo estaba acechando, no se fue. Cuando finalmente salimos del templo, el aire parecía más denso, más cargado de energía. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente simplemente cedió ante las leyendas, pero lo que sé es que las criaturas de las sombras nunca dejan de acechar, y tal vez nunca dejamos de ser sus presas. Kioto, con sus templos antiguos y calles solitarias, guarda secretos que están mejor no desenterrados. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha dejado con una sensación inquietante, no olvides suscribirte. Las leyendas siempre tienen una forma de encontrarnos, incluso cuando no las buscamos.